De Catalina la Grande se ha dicho mucho, y aunque siempre se hace hincapié en su escandalosa vida íntima más que en cualquier otra cosa, lo cierto es que bajo su gobierno, Rusia expandió sus dominios y se convirtió en la potencia hegemónica de Europa Oriental. La vida y obra de Catalina va más allá de sus múltiples amantes, que ciertamente sí fueron muchos. Hoy vamos a contarles algunos mitos, verdades y curiosidades en torno de una de las figuras más importantes de la historia. Culturizando presenta Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. ¡Muy importantes! Episodio 61, 11º episodio ya de la quinta temporada. Grabándolo tarde. Retarde. Corriendo. Pues nos ha pasado de todo, amigos. Sí, pero no tanto como la vida interesante de Catalina la Grande. Qué chimbo eso, Daniela, no. Mira, yo te estaba comentando que cuando tú me trajiste a la mesa este tema, yo lo que pensaba es, no, voy a hacer desguace con la vida sexual de Catalina. Y eso, ¿y qué me encontré yo? Que es una de las personas más interesantes de las que yo he leído alguna vez. Sí, señor. Y fácilmente la puedo poner en el top 10 o inclusive top 5 de los mejores gobernantes de la historia. Tal cual, de hecho yo te traigo este tema como una propuesta, es precisamente porque siempre que uno dice Catalina la Grande, la gente inmediatamente piensa, ay, sí, esa era la vieja gozona. Exacto, Porque la de la habitación erótica, sí, ¿no? La historia y sus cuadros lo que nos han vendido es que era una vieja gozona. Catalina era mucho más que una vieja gozona y hoy le vamos a contar todo lo que ustedes no saben de Catalina la Grande. Ey, ojo, sí era una vieja gozona. Claro, pero era más que eso. Había mucho. Yo no estoy diciendo que no lo fuera, ojo, eso es lo más interesante y más divertido de Catalina, que más allá de ser una señora muy gozona, también era una mujer muy interesante y era una gobernante increíble. Bueno, mira, ¿qué te parece? Primer dato, a ver. Primer dato importante. No era rusa. Exactamente. ¡Charán! ¡Charán! Y no se llamaba Catalina. Exactamente, listo, fin. Listo, ya se terminó el programa. Esto fue cosas muy importantes. No, Catalina se llamaba Sofía Federica Augusta von Anhalt-Zerbst. Ya va, tómate un shot de tequila y lo vuelves a decir. No puedo tomar tequila. Esa Soy era una madre que está en proceso de lactancia, no puedo. Pero cuando Ese- pueda. Ajá. Sofía Federica Augusta von Anhalt-Zerbst. Ese fue su nombre de nacimiento. Nació el 2 de mayo de 1729. Sí, ella nació en el seno de una familia noble en un pequeño principado alemán. Era una familia que estaba ya venida a menos, Sí. que básicamente lo que tenían era El apellido. el que les apellido. había quedado. Así que ellos decidieron que Catalina o Sofía en este momento era la vía Hacia la grandeza. sí, para ellos salir De la pobreza. de la pobreza y se dedicaron a educar a Sofía para que fuese toda una reina. Bueno, uno tiene un hijo, no son hijos favoritos, pero uno tiene un hijo que uno sabe que va a llegar lejos y uno le pone todas sus apuestas a ese hijo y dice, bueno, eso fue lo que le pasó con Y a veces la oveja negra da una sorpresa. Exacto. Por eso es que no hay que poner los huevos en una sola canasta. No, señor, hay que repartir el amor entre todos los hijos. Exacto, Y los edúquelos tortazos. a todos, edúquelos a todos. Bueno, el hecho es que a Catalina le dieron una educación muy buena, muy valiosa, muy influenciada por la filosofía, digamos que de los grandes de la época, muy amplia. Y esto le sirvió a ella para, pues... Sí, tenía institutrices francesas, que es como lo más in que tú podías tener en aquel entonces, pero esto también debido a que esta muchachita era súper inquieta, era de mutarse en los árboles, de hacer maldades. Yo creo que Catalina era hiperactiva. Exactamente, bueno, los registros históricos la muestran como una mujer incansable. Exacto, aparte ella no comía cuento con el tema del rol de la mujer, ella rompía esquemas, de hecho a la hora de presentarse ante su grupo militar, ella iba vestida de militar como los hombres, ¿no? Es que precisamente ese es el problema que tenían los papás de Sofía en aquel entonces con ella, que lo que le veían era una muchachita tremenda. Exacto. Y dijeron, o sea, tenemos que hacer algo. Vamos a ver con quién la casamos. Y así Exacto. fue como a los 15 años casaron a la princesa Sofía
con este caballero, este jovencito, sobrino de Isabel de Rusia, que se llamaba Pedro. Pedro. Ahora, Pedro III. ¿Quién era Isabel? Isabel era la nieta de Pedro el Grande. Pedro el Grande era probablemente el gobernante más importante que había tenido Rusia. Sí, básicamente. Antes de Catalina. Lo sacó de la Edad de Piedra. Exactamente. Este Pedro III, que es el joven con el que casan a Catalina, no era como su bisabuelo. Estaba muy lejos de ser como su bisabuelo. Bastante. Bueno, de hecho, cuando a Catalina la elige Isabel, que es la que le pone el ojo a Catalina, porque además a ella le interesaba esta alianza para hacer frente común contra Austria, ¿no? Era toda una estrategia política. Le pone el ojo a Catalina, se la lleva a Rusia, la hace que se case con Pedro. Recordemos que en ese momento, y entre monarquías, pues esos matrimonios son arreglados. Y tienen una mega boda de 10 días. Exactamente. En los Catalina cuales... con 15 años y Pedro con 17. Exactamente. Dos muchachitos. Dos muchachitos, pero se dice que en esos 10 días Pedro no se le acercó a Catalina. Nunca visitó el lecho nupcial. Y dicen que tampoco lo hizo después. Ojo, este matrimonio estaba destinado al fracaso desde el día cero. De hecho, los historiadores lo comparan con el matrimonio del príncipe Carlos y Lady Di. Qué tristeza. Sí. Se habla de que Pedro era un tipo... Hay un término en mi familia que es huevo frío. Que es este tipo, sí, ¿sabes? Soso. Pusilánime, bobolongo. Sí, exacto. Bueno, eso era más o menos Pedro, pero además tenía un lado como frío, cruel, pero que no llegaba a nada. Dicen que torturaba animales, pero que era un tipo que le gustaba pasar horas encerrado jugando con unos soldaditos de plomo, una especie de juego de mesa que tenía y que obligaba a Catalina a jugar con él horas y horas. Tú sabes que también lo de Caterina también podría ser válido. Catalina. No, lo de Caterina, porque en inglés es Catherine. Bueno, pero ¿sabes por qué es la confusión? Porque ella, Sofía, cuando ella se va para Rusia, ella se involucra tanto con la cultura que de hecho ella adopta el cristianismo ortodoxo y ahí es cuando se cambia el nombre y el nombre es Yekaterina. Y el Yekaterina es en ruso, pero si lo traducimos al español es Catalina. Exacto. Por eso es la confusión con no es Caterina, no, es Catalina. Es Catalina, pero en ruso es Yekaterina, que es el nombre de cristianismo ortodoxo que ella adopta. ¿Tú sabes por qué fue tan importante para Catalina convertirse al cristianismo ortodoxo? En aquel entonces en Rusia... la iglesia ortodoxa era propietaria de 1/3 de las propiedades que había en todo el imperio. El poder de la iglesia era grandísimo. Grandísimo. Y esta fue una de las cosas en las que Catalina fue directo y pues bueno, esto no gustó mucho. Ya les vamos a contar un poco más de eso. Ahora, ¿cómo fue la vida de este matrimonio? Este matrimonio terrible, triste. Duró 18 años. Ojo, ni Pedro... Ni Catalina estaban en el poder. No. Isabel seguía viva. Sí. Ellos simplemente llevaban una vida de lujo en la cual... de monarquía, pues. Sí, Pedro jugaba con sus soldaditos y Catalina... Estaba aburrida llevando vida de palacio, lo que se aprendiendo le dice, ruso, etcétera. Exactamente, leyendo, porque era una lectora ávida, que en algún momento llegó a tener una colección de 44,000 volúmenes en su biblioteca. ¡Qué barbaridad! Sí, y no paraba. Era una mujer sumamente culta. Increíble. Todo lo contrario de Pedro. Pero como estaba aburrida, empezó a buscar entretención en otras cosas. Exactamente, porque ella llegaba de Pedro. Y Pedro no, Pedro estaba jugando muñequitos. Bueno, ese es el equivalente al que está jugando juegos de video. Sí. Muchachos, los cuidado. Juegos de video son malos para el matrimonio. Sí, es que desde el noviazgo, a ti te invitan a salir, te invitan a la casa, Netflix and chill, y lo que prendes es el PlayStation, váyase de allí. Váyase corriendo. Váyase de allí. Porque no todo el mundo tiene la oportunidad de encargarse del imperio ruso y entretenerse de esa manera, ¿no? Exactamente. Tu vida puede ser muy triste. La de Catalina no lo fue porque Catalina decidió, pues, buscar alegría por otro lado. De este matrimonio supuestamente nacieron 2 hijos, pero se sabe, incluso por las mismas memorias de Catalina, que esos hijos no fueron de Pedro.
el futuro zar Pablo I y Ana Petrovna, que murió cuando era muy pequeña. Sí. Ella tuvo otro hijo que lo escondió, que lo tuvo con uno de sus amantes, a quien ella realmente quiso mucho, que fue Grigori Orlov, pero esto lo vamos a comentar más adelante. Sí, de hecho la vida de Catalina se divide en... Hay 3 grandes amores en su vida. Ella tuvo 3 grandes amores. Que los vamos a tocar. Bueno, ella los tocó más que nosotros, de hecho. Turumpas. Tupas. Bueno, este Pablo, este hijo de Catalina, realmente nadie lo quería. No lo quería Catalina. No lo quería nadie. O sea, ni siquiera es como la canción de solo su madre lo recuerda. No, con nadie, ni la Nadie. madre. Es que el pobre Pablo era tan pusilánime que Catalina decía es igual a su padre, pero ni siquiera era hijo de Pedro. O sea, ¿se puede ser más desgraciado en la vida? No. Exacto. Pero bueno, al final, el hijo de este Pablo es al que Catalina, sí, ella fue una madre terrible, pero fue una abuela adorable. Eso Eso es pasa. bastante común, ¿sabes? Lamentablemente. De hecho, mi abuelo, mi mamá y mi tío no lo recuerdan con demasiado cariño. Y tú sí. Y yo lo recuerdo como la mejor persona del mundo. Claro, porque Y cuando bueno, tú ves en frío cómo él actuaba hacia ellos Siendo versus papá. cómo actuaba hacia mí, es Claro. una cosa. Conmigo hizo cosas que jamás hubiese hecho con ellos. O sea, pero es que yo me creo que llevaba- cuando eres abuelo la vida te da como esa oportunidad de... Eso pasó con Catalina, Y eso precisamente. hizo Catalina. Catalina dicen que fue una abuela adorable con sus nietos, con este... Alexander. Y el otro, no recuerdo el nombre, ahorita lo revisamos en los apuntes. Pero bueno, el hecho es que el pobre Pablo no lo quería ni su madre. Fíjate. Por cierto, Pedro también era alcohólico. No vale, pero Pedro era un premio. Jugador, Sí, señor. bueno, para nada. Exacto. ¿Y qué sucede? Gran sorpresa, se muere Isabel. Bueno, no era una sorpresa porque ya estaba mayor, pero bueno. Sí, bueno, pero este tipo de personas duran bastante. Si no los matan, duran bastante. Entonces, al morir Isabel, comienza todo este tema de quién va a tomar El poder. Obviamente, el poder recayó en Pedro. Claro. Pero ya Catalina tenía años moviendo tras bambalinas la posibilidad de convertirse ella En emperatriz. en emperatriz. ¿Por qué? Porque Pedro era un inútil y lo sabía todo el mundo. No solo eso, sino que Catalina gozaba de un carisma también bastante importante. Sí, hay una frase muy buena, acuñada por ella misma, que decía que yo no soy muy bonita, Ujú. pero tengo mi guaguancó. Catalina, así igualito como lo acaba de decir Capo, lo dijo Catalina. Guaguancó en ruso, por Y lo Dios. puso detrás de un carrito por puesto, de un autobús. Ustedes aquí, yo no sé si en toda Latinoamérica tienen la Como costumbre. ven, no solo no somos locutores, tampoco somos historiadores. En cualquier momento entra un historiador Y por te esa puerta patea. y me da una Te cachetada. cachetea, tal cual. Ahora, te voy a decir una cosa. Eso que dijo Catalina es el equivalente de Dios te da algo con qué trabajar. Sí, señor. Esta mujer era inteligente, era simpática y tenía labia. Y Y guaguancó. guaguancó, tenía Que guaguancó. en ruso, ¿cómo sería? Guaguancowski. Guaguancowski. Catalina y su Guaguancowski pues conquistó no solamente varios corazones en la Rusia imperial, sino varios aliados militares y políticos. Mira, Grigori Orlov, Ujú. este fue un noble y militar ruso que dirigió el golpe de estado que derrocó a Pedro III de Rusia. Esto fue un golpe de estado suave, lo que se Ajá. denomina suave, Poco a porque poco. básicamente sentaron a Pedro y le dijeron, mira, tú no vas a gobernar, Sabemos que tampoco eres buen gobernante. no tú lo sirve para sabes. nada, y él dijo, ok, Me dejan retirarme a la cabaña imperial con mi amante y mis soldaditos de plomo y le dijeron, está bien, Pedro. está bien, Y fue así. exacto. Pidió retirarse con la amante y los soldaditos, no es mentira. Sí, básicamente lo retiraron del trono, dejaron a Catalina como emperatriz y bueno, este señor se retiró a su cabañita y duró 9 días antes de que lo mataran. Depende de a qué historiador le preguntes este asunto, porque hay historiadores que dicen que 9 días y lo mataron, otros dicen que fueron 3 meses y lo mataron. El punto es que Pedro lo matan. Pedro se va con Yelisaveta, que era el nombre del amante, Yelisaveta Vorontsova,
con su violín y sus soldaditos, y dependiendo del historiador que le pregunte, o 90 o 9 días, a Pedro lo asesinan. Intentan disfrazar el asesinato de una embolia o algo así. uh-huh. Pero el hecho es que él estuvo con una bufanda en el funeral real, lo tenía en el cuerpo con una bufanda en el cuello y presumen que fue ahorcado. Ahora, esto es curioso, o sea, la historia todavía no ha determinado si Catalina estuvo involucrada en esto. Muchos creen que no. No, porque ella sí hay algo que sí fue bastante directa en sus memorias. Ella contó todo en sus memorias. Sí, señor. Amante por amante, todos los... Ella sí sacó los trapitos. Pero ella nunca admitió haber estado involucrada en el asesinato de Pedro. Se cree que fue uno de los hermanos de Orlov, Uh-huh. que como para congraciarse y para evitar un problema futuro, porque realmente Pedro era un problema a futuro. Sí, iba a O significar sea, un problema. cualquier enemigo de Catalina iba a buscar a Pedro, que era un tipo débil, Uh-huh. para intentar montar a Pedro en el poder y eliminar a Catalina. Bueno, cabe destacar que Catalina tenía un romance con este Orlov. De hecho, se dice que él es el padre de su tercer hijo. Un hijo, Alexei Brovinsky, se llamaba, que fue escondido en casa de unos cortesanos. Eso en ruso significa el bastardo. Sí, vale. Bueno, Alexei no pinta en nada aquí. Después de esto que les acabo de nombrar, no vuelve a aparecer ni en la enciclopedia británica ni en ningún lado. En serio, o sea, si buscan buena madre en la enciclopedia, nunca van a encontrar una foto de Catalina. No, para nada. Pero bueno, Orlov fue, digamos que ese primer gran amor de Catalina, que no era Pedro. Exactamente. Recordemos que su matrimonio con Pedro era un matrimonio arreglado. Entonces, al final tampoco es que uno dijera, bueno. Es que la idea del amor romántico es bastante reciente. Y en temas de poder y de esto Eso no existe. No existe. Hasta hace nada existían matrimonios y todavía existen. Tal cual. Pero bueno, Catalina en el poder. Una vez llegado al poder, Catalina gobernó Rusia con un puño firme durante 35 años. Casi 35 años. Uh-huh. O sea, ella no gobernó más porque se murió. Tal cual. Y a pesar de no ser una Romanov de nacimiento, ella demostró un interés por su país, que este era su país de adopción. Y ella demostró un interés incluso mucho mayor que Pedro. Sí, recordemos que Rusia básicamente era un pueblo muy salvaje que fue medianamente domesticado, por decirlo de cierta manera, por Pedro el Grande. Uh-huh. Ese trabajo continuó con Isabel, Uh-huh. y posteriormente Catalina decide traer a Rusia a la edad moderna. Exactamente. Entonces, los ideales de Catalina Estaban mucho más allá. estaban mucho más allá. De hecho, su ideal principal era cambiar el sistema que existía en Rusia de siervos. Uh-huh. Déjenme explicarles un poquito cómo funcionaban las clases sociales. Tú tenías las clases altas y después tenías a los siervos. Los siervos eran prácticamente la gente esclavos. común, eran esclavos. Sí. De hecho, cuando dos personas adineradas hablaban, Uh-huh. y hablaban de lo que tenían, hablaban de almas. Ay, qué ¿Cuántas horrible. almas tienes tú? ¿Cuántas almas tengo yo? Eso es Wow. cuántos siervos estaban bajo tu control. No hablaban de cantidad de tierras ni nada, sino de personas. Qué horrible. Una cosa terrible. Ella trató de cambiar eso. Catalina trató de cambiar esto, trató de cambiar muchas cosas en Rusia, pero se encontró con grandes problemas. El primer problema con el que se encuentra Catalina al montarse en el poder es que las arcas estaban vacías. No había plata, señores. No había plata. Y Rusia es gigante, además. Exacto, no había plata. Entonces dijo, ¿Dónde estaba la plata? ¿cómo resuelvo el problema de la plata? Agarró y le quitó la plata a la iglesia ortodoxa. Sí, le quitó poder económico y entre otras cosas también quitó la religión de las escuelas. Exactamente. Lo primero que hizo fue ir en contra Un de estos estado señores. secular, sí, señor. Sí, convirtió a Rusia en un estado secular, Ujú. Eso obviamente a la iglesia no le vino muy bien. obviamente. Pero bueno, ella digamos que la política interior no fue afortunada, ella tuvo mucha más suerte en su política exterior. Es que es lo que estábamos hablando, Ujú. porque Rusia, de hecho se habla de Rusias, Las Rusias, sí. ¿sí? O sea, era un montón de territorios que estaban Gigantesco. unidos con chicle. El historiador continúa al ataque.
O sea, no existía una identidad nacional. No. Tal. Aparte, como ella involucró a grandes pensadores y profesionales de distintas partes de Europa en su proyecto de un superimperio, ella también involucró a muchas personas de muchas culturas distintas, y esto causó también como ese conflicto interno étnico que Rusia viene arrastrando hasta el día de hoy. Sí, señor. Tenía gente de muchas partes de origen y ahí había muchas culturas y costumbres que se fueron mezclando. Ella, entre muchas de las cosas que hizo, bueno, ella le fue ganando espacio en el Báltico a expensas de Polonia, logró acceso al Mar Negro a costa del Imperio Otomano, o sea, era una gran estratega. De hecho, esto es Crimea, precisamente. Exactamente, la primera en anexar Crimea fue ella. Exactamente. Cuando tú ves esto, te das cuenta que muchas de las cosas de la Rusia actual, o que tiene la Rusia actual, las fue consiguiendo ella. Sí, bueno, fíjate que una de los aspectos negativos del gobierno de Catalina fue precisamente el esclavizar Ucrania. Sí. Ucrania, los habitantes de Ucrania eran libres y ella los convirtió en siervos. Ellos y siempre han querido ser le libres, entregó las tierras Uh-huh. a los terratenientes rusos y repartió Ucrania entre sus amigos. Empeño siempre con Y los Ucrania, convirtió vale. en siervos. Los ucranianos eran libres en aquel entonces, hasta que nuestra amiga Catalina les echó el ojo. Qué broma con los pobres ucranianos, siempre lo mismo. Bueno, ya les habíamos comentado que le quita poder a la iglesia. La fe ortodoxa siempre había sido tradicionalmente la religión de Estado, y las demás confesiones, mayoritariamente católicos, protestantes y judíos, estaban sujetas a restricciones más o menos severas. Como siempre y en casi todas partes, los judíos se llevaban la peor parte, ya que legalmente eran tratados como extranjeros. Siempre se empeñó también con el pueblo judío, ¿no? En todas las culturas, cuando tú estudias un poquito hacia atrás, Siempre. qué terrible. Fíjate, ¿por qué Catalina comienza a ver hacia afuera? Uh-huh. A ella intentaron tumbarla, hubo un golpe. Uh-huh. Se dice que fue la revolución más importante que ha sucedido en Rusia Uh-huh. hasta la bolchevique. Sí. O sea, antes de la bolchevique fue esta, Uh-huh. en el cual los cosacos trataron de tumbar a Catalina, un cosaco bajo la excusa de que el fantasma de Pedro III Ay, sí. estaba viviendo en él. Sí. El tipo llegó y dijo: yo estoy poseído por Pedro III. Vengo a ocupar mi lugar. Exacto, intentó derrocar a Catalina. Para mala suerte de él, justamente las fuerzas rusas terminaron la guerra con los turcos, les ganaron a los turcos, y Catalina pudo traerse a todo el ejército que estaba peleando con los turcos para defenderla a ella, y al final lo atraparon y en la plaza de Moscú le cortaron la cabeza, lo picaron en pedacitos, y hasta ahí llegó eso. A partir de ahí, Catalina cambia su mentalidad acerca de mejorar el pueblo ruso, porque básicamente no lo podía mejorar. Claro, se dio cuenta que tenía que elegir sus batallas. Tenía que elegir sus batallas y comenzó a pensar en Rusia hacia afuera. Ok. O sea, ¿cómo mejoro a Rusia hacia afuera? ¿Cómo la proyecto? O sea, Rusia se va a tener que quedar así porque no hay manera. Es muy grande y bueno, No, había también un tema de control de la población que ya también es cultural, que no iba a lograr No cambiar. iba, más bien lo que hizo fue apretarlos más. Claro. Los siervos no tenían la capacidad de desplazarse libremente por el territorio ruso. Exacto. O sea, si tú vivías en un espacio de Rusia, de ahí no podías salir. Ella es curiosa porque ella tuvo mano dura, muy dura en muchas cosas, y una inteligencia y una estrategia en otras. Entonces es difícil catalogarla como una tirano o como... No, ella lo intentó, pero el pueblo ruso no es fácil. No. Y tampoco es fácil ir en contra de siglos y siglos de una manera de pensar particular. Una de las cosas que hizo Catalina fue la colonización de Alaska. Sí, señor. Recordemos que Alaska era territorio ruso, y ese yo creo que es probablemente el peor negocio que ha hecho Rusia en su historia. No solo Bueno, no, Rusia, todavía. no solo Rusia. Yo creo que está en la categoría del top de los peores negocios de la historia. Rusia se lo vendió a Estados Unidos algo así como por $7 millones antes de descubrir que había petróleo ahí. Exactamente, y eso fue en el 50 y tanto, Ajá. creo.
No, fue un poquito antes. Fue un poquito antes. Fue a principios del va a siglo entrar, XX. va a entrar Will Smith vestido de historiador y me dará una Sí, cachetada. algo así. El hecho es que ella es la que emprende la colonización de Alaska, Claro, pero entre muchas otras cosas, ¿no? ¿qué tal si hablamos un poquito de la vida Sí, sentimental de... ajá, lo que la ha vuelto famosa, que yo estoy segura que mucha de toda esa mítica vida agitada, íntima de Catalina es más ficción que realidad. Ujú. A ella los bolcheviques trataron de dañarle mucho la imagen. De hecho, esa historia de que ella murió Ajá, sí. teniendo relaciones sexuales con un caballo, eso fue un invento Fue de un los invento de bolcheviques. los bolcheviques como para desprestigiarla en los libros de historia y realmente está totalmente registrado que ella murió de una apoplejía. Una apoplejía, sí. Tenía 60 y pico de años y 67 años, se dice que se paró para ir al baño y cayó en el cayó sitio. y murió en el sitio. Pero bueno, al final ustedes saben que la historia se puede reescribir y pues el de boca en boca va. Pero tú googleas Catalina la Grande en internet y lo que te va a salir de primerito es la revoltosa vida sexual de Catalina la Grande. Exactamente. ¿Qué hay de cierto en esto? A ver. Mira, ella fue una mujer excepcional para su tiempo. No solo por la autoridad que ostentó, sino la seguridad que ella tenía Sí. de ella misma. Otras emperatrices como Isabel, que era tía de su marido, habían ejercido el poder antes, pero siempre se habían cuidado de guardar las formas. Ujú. Sí, porque estaba muy como que, bueno, esto es lo correcto para una mujer de la corte. Las mujeres de la corte deben de comportarse bajo estos parámetros. Ella eso le importó un pepino. Sí, Catalina se comportaba como si fuera un tipo, Exacto. literalmente. Sí, señor. Ella sentía que no tenía la obligación de darle explicaciones a nadie sobre su comportamiento ni público ni privado. Sin embargo, cada vez que se enamoraba se convertía en monógama. Sí, curiosamente. Eso que dicen que ella tenía no sé cuántos amantes diarios porque ella tenía No. una adicción al sexo y tenía que... No, eso no era así. Se dice que en sus últimos días tenía mimbos. Sí, porque mientras más mayor se hacía y más peso ganaba, porque al final de sus días estaba bastante pasada de peso, más jóvenes eran los amantes. Exactamente, y más guapo. Se buscaban mimbos. Sí, y más tontos. ¿Sabes qué es un mimbo? Es un bimbo Pero masculino. hombre, exacto. El mimbo. El mimbo. Y tontísimos, porque al principio sus amantes fueron hombres muy interesantes que incluso se quedaron a su lado en lo político, aunque hubiesen terminado la relación, seguían trabajando con ella. O sea, básicamente le decía, calladito te ves más bonito, toma unos rublos y vete a comprar algo mientras... A los jovencitos con los que estuvo al final ya los trataba como un objeto. Pero a los del principio Sí. fueron aliados incluso en la política. Fíjense, ella nunca más quiso compartir el poder con nadie porque también esto le podía causar, como decir, un problema en el cargo que ella tenía. Por supuesto. Ella... O sea, si ella se hubiese casado, eso le hubiese traído problemas. Ajá. Pero bueno, toda esa leyenda en torno a la promiscuidad es bastante exagerada realmente. Ya Capo nos contaba lo de que ella era monógama cuando realmente se enamoraba y tuvo 3 grandes amores en su vida. Exacto, vamos a empezar con el primero, que es Sergei Saltykov. Ella lo describe en sus memorias como hermoso como el amanecer. Ay, sí. Con él descubrió los placeres del sexo Ujú. y según ella misma... Sí, por la correspondencia que recobraron los biógrafos. Exacto. Se dice que este señor fue el padre de Pablo. Exacto, no fue Orlov, fue este señor. Fue este señor. No, Fue Orlov es el padre del otro hijo que Del tuvo otro. ella que escondieron. A Pablo por lo menos lo dejaron figurar como si fuera hijo de Pedro. El bobo. Que no lo quiere ni la madre. A ver, a finales de 1760 ella empieza a frecuentar la compañía de Grigori Orlov. Este sí fue un señor que estuvo mucho tiempo con ella. Este era un teniente herido 3 veces en combate, era un hombre muy alto al que ella describía con un rostro angelical. Ella decía, era un hombre sencillo y franco, sin demasiadas pretensiones, afable, popular, bien humorado y honesto. Estos son fragmentos de las mismas memorias de ella describiendo a cada uno de los amores de su vida. Fíjate, él hubiese podido ser, o sea, ella se hubiese casado con él, pero este no era un tipo de abolengo y la aristocracia empezó a decirle a Catalina
Mira, Quédate quieta. Orlov no es el tipo. Ujú. Con él tuvo un niño que es Alexei Exacto. Bastardinsky, Bastardinsky. que fue escondido en casa de uno. Fue a abrir la puerta. Iba a entrar un señor con una pajarita y, y una enciclopedia británica. Y me va a pegar con la enciclopedia. Alexei Brovinsky, no era Bastardinsky, era Brovinsky. Él fue escondido en casa de uno de los cortesanos de Catalina. No, habría que averiguar bien qué pasó con él, no se sabe más de allá. Ahora, después de que ella termina la relación con Orlov, ella consigue su verdadero amor y el que se convirtió realmente en un soulmate de ella. Potiomkin. Potiomkin. Este hombre, ella tuvo una relación de 2 años con Potiomkin, pero él la acompañó durante el resto de su vida. Sí. Se dice que inclusive gobernaban juntos. Él era la persona de confianza de ella, con la que él se sentaba con ella y ellos cuadraban todo lo que tenían que hacer. Era su mano derecha. Se decía que se complementaban muy bien. Este es el que había perdido un ojo, que le habían arrancado un ojo. Sí, otro de estos y militares. que le decían el cíclope. El cíclope. Pues tenía un solo ojo. Pero dicen que igual, con un solo ojo y todo, conquistó el corazón de Catalina. Claro, este era un hombre que Catalina era reservada, era calculadora, y este hombre era todo lo contrario. Pero te digo algo, cuando ella se enamoraba perdía los papeles, porque mira, ella escribió sobre Potiomkin, puso: cuando estoy contigo no doy ninguna importancia al mundo, nunca he sido tan feliz. Estaba completamente enamorada de él. Esta relación duró 2 años. 2 años, la relación amorosa. Sin embargo, él continuó al lado de Catalina durante toda su vida. Sí, de hecho ella le decía querido marido y él le decía querida esposa, aunque nunca tuvieron un matrimonio como tal. Como las personalidades eran muy distintas, ellos finalmente deciden terminar la relación amorosa y se dan cuenta que son mejores como socios. Exacto. En lo político. Era una mujer muy moderna. Sí, bastante, realmente. ¿sabes? O sea, bastante, tú lees bastante evolucionada. Sí, cuando tú lees acerca de ella, su manera de ver el mundo es muy del siglo XX. Es verdad. Fíjate, cada amante pasaba por su cama, porque, bueno, entre estos 3 caballeros que fueron sus grandes amores, pues ella también se aburría, pues. Entonces, y como bien Capo lo dijo, ella solía comportarse como se comportaban los hombres. Y los hombres metían mujeres en sus camas cuando estaban aburridos. Catalina hacía lo mismo. Pero estos los devolvía después con los bolsillos llenos de rublos y les daba como algún... ¿Qué te quieres llevar? A ver. El regalito. Hay un montón de memes. Hay un montón de memes de eso. Sí. Mira, tuvo varios amantes. Hay un edecán de ojos almendrados y nariz chata que lo apodaban el negro blanco. A este lo despacharon con un pago de 130.000 rublos en el verano de 1786. Esto está registrado en la biografía y en las memorias de ella. A Dmitriev Mamonov, a él lo llamaban el señor casaca roja. A él se le entregó, por su parte, un condado y 27.000 siervos a su servicio. Es lo que estábamos hablando, que vendían a la gente. Vendían a la gente. Además, por favores sexuales que le hacían a Catalina. Esto es horrible. Exactamente. No son siervos con C, son siervos con S. Sí, ahí está la diferencia, señores. Sí, señor, no es lo mismo. Mira, uno de sus últimos amantes, el príncipe Platón Zubov. Dios mío, ¿con ese nombre? No, nombre bimbo. 40 años menor que ella, resultó ser el más caprichoso y extravagante de todos. El joven Zubov, de 22 años, apodado El Negrito. Pero ¿cómo se dirá negrito en ruso, chico? Inició una relación con Catalina cuando esta estaba un poquito más pasada de peso, más hinchada. Dicen que la aquejaba la dispepsia y las flatulencias. Dios mío, qué agradable. Oye, qué agradable. Un abismo físico y de edades entre ellos dos que, bueno, de lejos intimidaba a la brava Catalina. De hecho, esta relación ella la tuvo con, este fue el último amante de ella, el príncipe Platón Zubov. Vino después de el hermanito pequeño de Platón, que era apodado El Niño. Fíjate, tenía solo 18 años. Ella primero estuvo con el de 18 y luego descartó el de 18 y se fue con el de 22. Es que conforme ella iba avanzando, ella lo que buscaba era diversión.
Sí, porque ya era como para qué, toda mi estrategia, mi cosa, mis socios, ya yo los tengo. Exactamente. Ya tengo hijos, tengo nietos, yo lo que quiero es divertirme. De las características más interesantes de Catalina es que su corte estaba formada por personas preparadas. No es que tenía amigos, cortesanas que le interesaran. No. O sea, yo necesito un ministro de guerra y este es un señor que tiene que saber de esto. Entonces, fíjate, era una tecnócrata. Sí, tal cual. Bueno, ya para el final de sus días, estos amantes, a pesar de que querían como tener algún tipo de cargo o posición dentro del gobierno, ya Catalina se los iba como sacudiendo y les bajaba rapidito las ínfulas, esos encaprichamientos que tenían esos muchachitos. Era así como que ubícase a lo suyo y listo. Mira, ¿qué me dices tú de Miranda? ¿Estuvo con Miranda o no? Bueno, fíjate, con Miranda ocurre algo, es que Miranda, por su parte, era un tipo increíble también. Sí, señor. O sea, de hecho es mi prócer favorito, o sea, de la historia de Venezuela. Yo diría de Latinoamérica. Sí, o sea, Miranda era un tipo increíble, era un tipo muy culto. Miranda se lanzó un viaje a Rusia, la Rusia imperial, por ahí por 1787, más o menos, si no me equivoco, donde estuvo 11 meses recorriendo todo Rusia. Durante ese tiempo, la estadía y toda la seguridad se la dio Catalina, se la brindó Catalina, se hicieron muy amigos, dicen que ella quedó encantada con él. Ella era una mujer de muy buena conversa, sin duda entablaron una gran amistad. Miranda, hay registros de las cartas que Miranda le envió para agradecerle por la hospitalidad. No se dice a Vox Populi que tuvieron un affair, yo creo que pero nadie lo duda. Dado como era Miranda, que era un mujeriego a Vox Populi, y como era Catalina, que era una mujer que pues le gustaba disfrutar la vida, le haber dicho, Catire, vente para acá. O sea, ustedes sabían que Miranda coleccionaba pelos púbicos. Vellos púbicos. De hecho, él tenía una cajita de madera donde, y eso él lo decía con orgullo, él coleccionaba vellos púbicos de las mujeres con las que él había estado. Y se dice que ahí habían vellos de Catalina. No se sabe. ¿Qué pasó con la cajita? Fíjate, afirman que el ADN de grandes personajes de la historia estuvo guardado dentro de este pequeño cofrecito. Y entre esos se dice que estuvo el de Catalina. Pero no se sabe. Ahora mira lo que escribió un inglés cercano a Catalina que reseñó en uno de sus libros el influjo varonil que tuvo Francisco de Miranda en la emperatriz rusa. Bueno, sí, rusa. Con su penetrante mirada la analizó completamente. La emperatriz, que era baja de estatura y gruesa, quedó extrañamente prendada de aquel avasallante personaje y le ofreció graciosamente su mano para que la besara. Luego la zarina le invitó a su mesa y hablaron largamente sobre la América española y sobre la Inquisición. A ver, en su diario Miranda no abordó a detalle la relación que tuvo con Catalina, pero ella lo nombró oficial del ejército ruso, le financió toda su estadía y todo lo... Ahora, hay una cosa que es importante acá, y es que cuando comenzó la revolución en Estados Unidos, los británicos le pidieron ayuda a Catalina, precisamente necesitaban tropas y necesitaban armamento para frenar lo que era la independencia norteamericana, y posiblemente esta conversa de Miranda lo que trajo fue lo que sucedió, que Catalina les dijo niet. Claro. Catalina no quiso meterse en eso. Ese rollo. Bueno, ellos entablaron una gran amistad. Lo que haya pasado puertas adentro de la alcoba, pues no se sabe, pero no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, capo. Sí, exactamente. Pero vamos a estar claros en algo. A Catalina no la seducían. Catalina hacía lo que le daba la gana. Por supuesto. Y Miranda también, ¿oíste? Sí, bueno. Miranda también. Miranda además era un tipo muy guapo. Se podía dar el tupé. Sí, realmente tú lo ves en el cuadro y tú puedes ver que era un tipo guapo. Nadie se ve así de bien en una cárcel, por Dios. Estamos hablando de Miranda en la Carraca, aquel famoso cuadro, y se ve sexy ahí. Mi madrastra tiene una reproducción de ese cuadro en su casa. Qué cosa tan loca. Sí. Pero se ve sexy Miranda ahí en la Carraca. A ver, la famosa y mítica habitación erótica de Catalina. Exacto. Cuando buscas Google, ¿qué aparece? Una habitación con unas mesas llenas de falos y cosas, y tú dices, bueno, pero ¿qué clase de mobiliario es este? Ah, bueno, esa era la habitación del placer de Catalina la Grande. Pero eso es una colección que tenía esta gente. Es una gente. colección de los Romanov.
bastante perturbadora que tú tengas un cuarto en tu casa con ese mobiliario. Pero recordemos que los romanos estaban también Obsesionados con los falos, yo sé, sí, pero... Entonces, posiblemente... Pero es que aquí no había solo falos, aquí había de todo en esos muebles. O sea, aparte, súper mal gusto, una cosa horrible. Era lo más cutre del mundo. Súper cutre, súper cutre. Parecía un hotel de mala muerte de Las Vegas, una cosa horrible. Pero fíjense, en la Segunda Guerra Mundial un grupo de soldados soviéticos encontró una habitación ambientada con todo este estilo erótico. Camarada, ¿qué es esto? Y las paredes también estaban decoradas, todo, papel tapiz, todo, ahí todo tenía un falo. Ellos lo que hicieron fue tomar fotos y hicieron un inventario de todo lo que encontraron. 1, 2, 3. Me encantaría leer ese inventario. Algunas de las imágenes se perdieron durante la contienda, otras están en Google. Algunas han sobrevivido hasta nuestros días y pues han permitido que expertos del Museo del Hermitage, que por cierto el Museo del Hermitage es una cosa espectacular y todo lo que hay en sus salas es maravilloso. Sí, básicamente era la colección privada de Catalina. De los zares, pues. Ahí hay una sala donde se puede confirmar la existencia de este mobiliario y de este cuarto erótico de la familia imperial Romanov. Ahora bien, se sabe que era de los Romanov y que venía de Catalina, pero no hay evidencia de que haya sido el cuarto sexual de Catalina. O sea, en ningún lado ella en sus memorias no dijo yo tengo un cuarto del placer, pero no. Es que Catalina decía... El Aquí, mundo claro. es mi cuarto, donde a mí me dé la gana. ¿Dónde quieres, papito? ¿Dónde te gusta? Yo te llevo. Exactamente. O sea, ¿tú crees que esa señora necesitaba meterse en su cuarto? No, ella decía, pida por esa boquita. Le decía al negrito. Bueno, exacto, al negrito, porque así le decía. Ayúdame a pararme primero. Pásame el Malox. El Malox y pásame el Tums, que tengo acidez, y bueno, y donde tú quieras, papito. Esa era más o menos Catalina contada por nosotros. Fin. En nuestras redes sociales, no mentira. Bueno, fíjense, la fulana, esta colección de arte erótico de la familia Romanov era conocida desde comienzos del siglo XX y fue catalogada en los años 30 y nunca llegó a mostrarse al público y finalmente desapareció en los años 50. Esto es destacable porque en algún lugar del mundo están los muebles horrendos y eróticos. Yo apuesto por la casa de Putin. Si esos muebles pueden estar en algún lado, es en la casa de Putin. Es probable, ¿sabes? O de algunos de estos millonarios rusos amiguitos de Putin, que ahorita no lo están pasando muy bien. Exactamente, pero si está en algún lado, yo apuesto por Putin. Bueno, probablemente estén en la casa. Por cierto, a las hijas de Putin ahorita también las sancionó Estados Unidos. Eso lo podemos yo no sabía que tenía hijas. Sí, tiene 2 hijas más feas. Eso lo podemos hablar en un extra. Comadre. Comadre, eso lo podemos hablar en un extra muy importante. Bueno, Capo, ya acabamos de resumir la vida de Catalina la Grande. Sí. Era grande, gozona y poderosa. O sea, era una mujer sumamente interesante. Una mujer súper interesante que seguramente ha sido de muy buena conversa. De verdad, investiguen. La Enciclopedia Británica tiene quizás la mejor... El mejor resumen de la vida, porque realmente es una vida larga, son 67 años en los cuales por lo menos 35 fueron dedicados a gobernar Rusia. Exacto, eso no es una tontería. Y aparte en la Enciclopedia Británica lo consiguen fácilmente en internet, en español, es decir, no hay excusas. Exactamente. Vayan y lean para que vean que esto no lo inventamos nosotros. Vamos a despedirnos, Capo, pero yo estoy muy contenta porque nosotros tenemos 4 nuevos mecenas desde la última vez. ¿Qué son los mecenas? Somos ricos. Somos ricos de amor. Aquí lo que sobra es amor. Fíjense, los mecenas son como nuestros amigos muy importantes en Patreon. Patreon, la gente me ha preguntado, ¿qué es eso de Patreon? Patreon es una plataforma que permite que ustedes nos den su apoyo, no solo la palmadita de decirnos lo están haciendo bien, muchachos, sino que nos dan apoyo económico. O sea, ustedes no han visto ese meme que aparece un señor pegando un tanque con un tape y dice tienes que trabajar hasta las 11 de la noche y en el tape dice aquí tienes para una pizza. Bueno, básicamente... Yo nunca he visto ese meme. Te lo voy a pasar. Okay. Yo estoy seguro que los amigos aquí... Es una propina que ustedes nos dan porque les gusta nuestro trabajo. Pero además... Nosotros somos sus siervos. Exacto, pero con ese, porque somos almas.
estoy tan cansado que yo no creo que me quede mucha alma, ¿sabes? ¿Quiénes son nuestros patrocinantes o mecenas en Patreon a este momento? Rafa, Matías, Aurora, Lizzy, Rosángel, Félix, Astrid, Sofía, Cano, Aaron y los nuevos mecenas que tenemos que son Johnson, Steven, Adrián y Belinda. Exactamente, ahora Gracias, son 12 y 12 son nuestros mecenas. 12 apóstoles. Estamos esperando a Judas. No queremos ningún Judas. Chicos, Bueno, sí, pero gracias. el 13 va a llegar. ¿Quién irá a ser el mecenas número A menos 13? que inviten y lleguen de una vez 13 y 14. Lleguen varios para que nos saltemos el 13, que eso Sí, es famoso. esa es una buena idea. ¿Qué tienen que hacer ustedes para convertirse en mecenas, en patrocinantes, en amigos? Muy importante, suscribirse a nuestro patreon.com/cosas muy importantes. Lo consiguen en el link de nuestro bio de Instagram. Y desde $3 mensuales pueden gozar de distintos beneficios como acceso anticipado a los episodios, contenido extra y Esta semana vamos a crear el grupo de Telegram. Nuestro grupo de Telegram para conversar directamente con nosotros, discutir los próximos temas, hablar de cosas muy importantes por ahí por Telegram. Y aparte pueden votar sobre los temas para los próximos episodios. Exacto. Y bueno, y salir en los créditos de cada uno de estos episodios de cosas muy importantes. Nuestras redes sociales, Capo. Son @podcastcmi. En Twitter, en Instagram, @cosas muy importantes. Nuestra página web donde pueden leer todos estos contenidos. No somos la enciclopedia británica, pero vamos rumbo a eso. www.cosasmuyimportantes.com. Estoy pensando en cualquier momento de verdad va a llegar el historiador Sí, va a con llegar, la pajarita y la enciclopedia y nos va a pegar. Sí, pero con la enciclopedia británica en físico, nos va a Exacto. tirar por la cabeza. Ya lo saben, patreon.com/cosas muy importantes para contenido extra y sorpresas que tenemos por ahí. Y nos escuchamos en el próximo episodio Sí, señor. de Cosas. Muy importantes. Culturizando presentó Cosas muy importantes con Daniela y Federico.